Como lo habíamos anunciado, nos acompaña en este segmento de Palabra Libre el destacado abogado y ex viceministro de Energía, el doctor Pedro Gamio Aita, con quien vamos a conversar estas 4 noticias importantes que hemos reseñado en la primera parte de nuestra intervención. ¿Cómo estás, Pedro? Encantado siempre de tenerte en nuestro programa. A tus órdenes. Bueno, el tema fundamental que se arrastra desde el día de ayer es lo relativo a la anulación de la sentencia por peculado contra Alberto Fujimori en el caso de los diarios Chicha. Es una decisión tomada además por el Pleno, por el conjunto, no por uno, por dos, no hay acá voto singular de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. Lo que me llama la atención, porque es la noticia el día de hoy, es lo que señala el abogado de Fujimori, el señor William Paco Castillo, de que ahora se abordará el otro tema para anular la sentencia, o se buscará anular la sentencia por el tema de la CTS entregada al señor Vladimiro Montesinos, y por el cual también fue condenado Alberto Fujimori al destinarse 15 millones de dólares al ex asesor. ¿Cómo ves tú jurídicamente este tema? Bueno, un comentario a pie de página sería: estamos frente a la confirmación de un comportamiento que no es predecible. El Poder Judicial en el Perú, en todos los mecanismos de evaluación que tienen organismos internacionales, pasa del puesto 100, está en el puesto 103 de lo que son los criterios de confianza de la población, de la ciudadanía, en su sistema judicial. Y la justicia debe ser predecible y está incluso contenido en la Constitución, ¿no? O sea, lo que quiero decir debe ser rápida, predecible, oportuna. Es que no hay una escuela que haga que los criterios se vayan formando, se vayan sembrando precedentes y tengamos fallos tan abiertamente contrarios, sorprendiendo a sirios y troyanos, porque esta sentencia no es la primera sobre el caso. Entonces, en realidad estamos hablando de un poder judicial que tiene que reconstruirse, y no lo digo solo por el caso del expresidente. Yo he participado en la marcha y he visto a muchísimas personas, no solo mujeres. La marcha el 13 de agosto. Hombres y mujeres. Ni una menos. Gritando frases tan duras como Poder Judicial, vergüenza nacional. Es decir, ¿cuántos procesos de alimentos están retrasados? La situación de violencia terrible que hemos visto en Tumbes, los problemas de estos delincuentes que mataron a la cambista en San Isidro, que hayan sido liberados por el Poder Judicial. Hay situaciones que hacen que definitivamente uno exhorte una reforma de fondo, porque es un poder del Estado. Y hay jueces probos, hay funcionarios que merecen nuestro respeto, pero no es el común denominador. Y no hay que irse a los Estados Unidos, ni a Francia, hay que ver los países vecinos. Hay mayor confianza y mayor respeto de la población hacia su Poder Judicial. No necesita una unanimidad, porque siempre se resuelve controversias, pero por lo menos una mayor legitimidad que se gana en la forma como se resuelve, en la sensibilidad con aquellos bienes jurídicos fundamentales que la población demanda. La justicia que tarda no es justicia, y también, evidentemente, ver que el problema no es sueldos, porque los jueces son los funcionarios públicos mejor pagados del país sin llegar a ser sueldos altísimos. El problema está en la escuela, el problema está en los fallos predecibles y también en los mecanismos de que la población organizada pueda monitorear y hacer seguimiento a cómo se comportan las salas y si existe respeto a los criterios, y los propios estudiantes pueden ayudar en ese proceso. Vamos por partes, pues. El tema es, te lo planteé desde el punto de vista jurídico y creo que tú lo abordas bien por las contradicciones que hay dentro de las propias decisiones judiciales. No es el hecho de que la Corte Suprema contradiga a la Corte Superior, no sería el primer caso, sino la línea de enfoque sobre la responsabilidad del presidente Fujimori, más allá de que se sabe, además por principios constitucionales, de que él es irresponsable de las decisiones que puedan tomar sus propios ministros, que son los que refrendan en todo caso los actos y se hacen responsables ante la sociedad, incluso ante la judicatura. Entonces, pero como Fujimori, la verdad, es muy difícil que pueda ocultar ya una decisión de querer indemnizar. No fue que un ministro le dijo, Carlos Boloña le tocó la puerta y le dijo, indemnicemos con 15 millones de dólares al señor Montesinos.
que fue, digamos, la sombrilla bajo la cual lo dejan escapar, y que tiene que ver con este caso de la resolución de la sala plena, de la sala permanente penal también de la Corte Suprema respecto al caso de los diarios Chicha. Es decir, no hay manera de exonerar desde un punto de vista judicial al señor Fujimori de esta responsabilidad. Sí, claro, pero yo quería mirar un poco por encima el caso circunstancial que es relevante y ir al problema de fondo. Yo recuerdo haber leído un excelente trabajo de un expresidente de la Corte Suprema de la República, que fue Luis Antonio Eguiguren, hace 60 años. Y en esa reflexión él decía cuáles eran las condiciones para que el Poder Judicial se gane el respeto del pueblo y cómo el comportamiento de los jueces es fundamental para construir el Estado de Derecho y la democracia, que en el Perú todavía hoy es precoz, es adolescente. Entonces, para mí este fallo, más allá del hecho de, como tú dices, que una sala puede revisar el fallo de la sala inferior, el tema de fondo es que no hay predictibilidad y que no se está ganando la confianza y el respeto de la ciudadanía. Eso desde el punto de vista jurídico, porque una decisión judicial también tiene que tener cierta, guste o no, cierta legitimidad, ¿no es cierto?, por parte de la población. Pero ahora que el señor Paco Castillo dice que va a abordar el otro tema, y Keiko Sofía Fujimori, digamos con una razón humana, personal, como hija, señala de que ella le satisface esta resolución y que además fortalece nuestra decisión de continuar resolviendo la situación de su padre por la vía judicial. Es decir, de las 4 imputaciones que le quedan con sentencia ya consentida y ejecutoriada a Alberto Fujimori, el plan de ellos es decir, que Fujimori aparezca ya sin las otras 4 sentencias, probablemente de querer derrumbársela, con lo cual Alberto Fujimori era prácticamente San Martín de Porres, un santo que estaba por encima de cualquier decisión que se tomó durante su gobierno. Bueno, recuerda, César, la frase y el pensamiento de Manuel González Prada, ¿no? Si me acusan de haberme robado las torres de la Catedral de Lima, corro a esconderme antes de someterme a un fallo de la justicia peruana. Sí. Entonces, creo que esa expresión dice mucho. Grafica mucho. Y políticamente, ¿cómo lo ves? Porque, claro, Keiko puede celebrar, pero en realidad todo lo que se le imputó a lo largo de la campaña y que ella pretendía negar y decir de que era algo distinto, una opción diferente, un fujimorismo moderno, un fujimorismo democrático, al fin y al cabo comienzan a reivindicar las cosas horribles, despreciables que pasaron durante el gobierno, porque el gobierno de Fujimori tuvo cosas buenas. Hay que ser ciego y tonto para no reconocerlo. Por Dios, no se trata de esto de blanco o negro, pero justamente arrimarse a la parte más oscura, que son el manejo de los diarios Chicha, la CTS a Montesinos, la hostilización a la esposa de Vladimiro Montesinos, el secuestro de la que fue objeto para hacerla declarar, inventándole a uno el cargo de fiscal, dándole la medalla. Personalmente, oiga, hay que desaparecer todo eso y políticamente reivindicar a Alberto Fujimori para que vaya a la fiesta en paz. Personalmente yo estoy de acuerdo con la iniciativa, pero que esté dentro de un paquete que la ministra de Justicia debe plantear, porque este es un país donde a los presos se les viola sus derechos humanos. 30.000 presos es la capacidad instalada y hay 80.000. 80.000. Es impresionante el submundo que hay ahí y es fundamental que una de las normas dentro de este paquete para hacer que el país trate con dignidad a las personas condenadas es que las personas ancianas que tienen problemas severos de salud puedan tener la posibilidad en determinados procesos previa evaluación de una junta que califique la enfermedad, pueda existir el concepto para un sentenciado de prisión domiciliaria. Pero esa es otra cosa. Te preguntaba sobre el caso político. Quiero tu análisis político. Que el fujimorismo actual se vuelva a arrimar, te lo señalo, a la parte oscura que se cometió durante el gobierno de Alberto Fujimori. Bueno, ¿les hace bien? La política es antropomórfica, ¿no? Entonces, eso significa que hay lo bueno y lo malo detrás de esto, y Fujimori tuvo tanto de lo bueno como de lo malo, porque a partir del 5 de abril fue el rostro de una dictadura. Y por lo bueno hay mucha gente, y casi un 38, 40% de ciudadanos que dice, detengámonos a mirar a Fujimori ahí. No, olvídate, fue un error. Además dicen, fue errores, la matanza de la Cantuta, Barrios Altos, los latrocinios que se cometieron con los diarios Chicha. Si se aplicara mediante un procedimiento legal un régimen que haga que el expresidente, sin necesariamente ser indultado,
esté pagando la condena en una prisión domiciliaria, yo creo que el argumento político que cohesiona al fujimorismo se derrumbaría. No tendría ya sentido y tendría que pensar en avanzar haciendo camino en la construcción de un partido político, pero en función ya de ideas y principios y no en función de una persona. Entonces PPK no está errado. Si alguien presenta en el Congreso un proyecto de ley por el cual se mejoren las condiciones carcelarias de la gente de determinada edad, que no lo va a hacer Peruanos por el Cambio, el presidente la firmaría. La tesis está bien planteada según tu punto de vista. Que quede la constancia en la historia que se presentó un proyecto que en el fondo iba a beneficiar al expresidente, y vamos a ver si la bancada fujimorista se niega a ese tipo de medida, porque definitivamente va a haber un comienzo, un antes y un después, porque ese es un punto de quiebre. Hay que despersonalizar la política peruana para pasar a una política que construya partidos políticos, y esa es una reforma pendiente. Ya hemos visto al Jurado Nacional de Elecciones, claro, su proyecto y su comportamiento también. Y la Constitución misma dice que las leyes se expiden por la diferencia de las cosas y no por la diferencia de personas, ¿no es cierto? Por la naturaleza, perdón, de las cosas y no por la diferencia de personas. Eso está explícito, no puede haber leyes con nombre propio en nuestro país. El presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, y todo su gabinete comparecen mañana ante el Congreso en busca del voto de investiduras. ¿Cómo estás midiendo tú la temperatura del Congreso? Yo a la franca veo que el voto de investidura se va a dar, que las manifestaciones de los fujimoristas, decir vamos a esperar, miremos, esperemos, escuchemos, bueno, en realidad es cumplir pues un ciclo, ¿no? Escuchar, efectivamente se tiene que escuchar, qué planteamientos harán y en función a ello debatir, como pide la Constitución, artículo 130, y finalmente dar o no el voto de investidura. ¿Cómo lo ves? Yo creo que sí se va a dar, porque es un gobierno que tiene muy poco tiempo y que necesita que le den el margen razonable de espacio de tiempo para demostrar que tiene plan de gobierno y que va a enfrentar los problemas más graves. ¿Sería suicida para el fujimorismo de repente abstenerse en una primera votación, como ya lo hicieron con los últimos 13, creo que cometería un error presidente político. del Consejo de Ministros de Humala, ¿no? Cometería un error político. Es más, cuando en la práctica ya tienen un cogobierno, porque haber puesto a una congresista del fujimorismo como presidenta de la Comisión de Presupuesto es tener una ministra fujimorista en el gobierno. Una ministra más. De verdad, porque todas las decisiones sobre un tema tan sensible como en qué se gasta y para qué se destinan los recursos van a tener que pasar por un tamiz que tiene que aprobarlo la comisión, pero por medio de el control de qué ingresa y qué sale y qué se modifica, que ejerce la presidencia de la comisión más importante del día a día en el gobierno nacional, que es la Comisión de Presupuesto. Bueno. Entonces, lo que se ha hecho es crear un cogobierno en la práctica. PPK tiró la toalla, ¿no? Porque quienes pugnaban por la presidencia y querían hacer razonar al fujimorismo eran los voceros, Juan Cheput, Carlos Brus, y al parecer estaban avanzando. Y Zavala, el mismo día que comparece hace 2 viernes, el presidente del Consejo, el presidente de la República, Kuczynski, en un medio radial, y dice, ya no interesa la presidencia de la comisión. Pero yo creo que fue un reconocimiento. Pero parecía una decisión personal, como que alguien le había dicho al oído y él PPK no había tenido la posibilidad de compartirlo ni con Zavala ni con los voceros, porque hasta el día anterior, por favor, Pedro, estaban pidiendo presidir esa comisión. Pero yo tengo informes, César, de, digamos, fuentes oficiosas. De todo crédito. De todo crédito, que se agotaron los esfuerzos para una comunicación directa entre ambos personajes tan importantes, y no resultó. Entonces, creo que el pragmatismo del presidente ha sido claro. Si no se puede, veamos la forma de entendernos. De acuerdo. Y con eso sumó a una nueva ministra, que es Cecilia Chacón, la presidenta de la Comisión de Presupuestos. Que es claro el mensaje que han dado. Ellos van a hacer valer todas las prerrogativas que tiene el Congreso, y una de ellas, fundamental, es decidir cuáles son los criterios del gasto público. Claro. Ahora, yo quisiera también comentar lo que ha ocurrido y que no ha sido recogido por la prensa y que me parece importante en las últimas horas. ¿Qué cosa es? Funciones que se estaban desarrollando dentro de la presidencia del Consejo de Ministros que están pasando a otros ministros. Claro. Y esto es inquietante. Falta ¿En qué casos te refieres? Me refiero a la IRTP, sí. Por ejemplo, el Canal 7 ha pasado a manos del Ministerio de Cultura. Esa me parece una saludable medida. Ya, ¿qué otra Pero cosa? Para mí lo que me genera preocupación es que la comisión esta comisión extraordinaria de lucha contra la tala ilegal pase al Ministerio de Agricultura.
Antes estaba en la presidencia del Consejo de Ministros. Claro. Y que la Comisión de Lucha contra la Minería Ilegal, que también estaba en la presidencia del Consejo de Ministros, pase a Energía y Minas. La lucha contra la minería informal ha estado en Energía y Minas todo el tiempo. Y hoy tenemos, tanto en tala ilegal y en el caso específico de minería ilegal, tenemos problemas tan serios que la comunidad internacional y en la propia cumbre de París se mencionó los problemas que afrontan los bosques amazónicos como el Perú. A tu juicio deberían seguir en la PCM porque no se trata de un tema especializado de cada sector, sino que es transversal. Ambos temas son transsectoriales. Y tienen que ver con la pérdida de un activo fundamental para el país y al mundo, que es el bosque amazónico y la biodiversidad del Perú. Si queremos darle la espalda a esto, si queremos ir a una política tradicional de dejar que las cosas se vayan agravando, para mí es un error político. ¿Por qué presupones de que quiere que las cosas pasen? ¿No se trataría más bien de fortalecer cada sector que está interesado en los temas, tanto de la tala ilegal como de la minería ilegal, es decir, el sector de energía y minas como el sector agricultura, combatirlo directamente? ¿No es que la PCM está muy recargada de funciones? Me parece a mí que el esfuerzo transsectorial en un Estado lineal, en un Estado que no está acostumbrado a trabajar de manera articulada y multisectorial, el presidente del Consejo de Ministros le da la importancia y el peso para corregir esas deficiencias y hacer que esto camine. El hecho de que había una base de la Marina y que esa base sea desactivada porque no hay recursos para sostenerla, puede hacer, mira, perdemos 150.000 hectáreas por año de bosques primarios. Es decir, cuando uno se presenta en las cumbres mundiales a nombre del Perú, lo primero que tiene que explicar es por qué el Perú es un país donde el problema de la contaminación no es fundamentalmente, a pesar del caos del transporte, no es la industria como en la mayor parte del mundo, sino es el problema de la pérdida de bosques primarios, que es enorme y que tiene que ver con la ausencia del Estado y donde se genera trata de personas, donde se genera daño a recursos fundamentales, se está castigando el principal activo que vamos a transferir a las siguientes generaciones. Hemos visto un informe de la Organización Mundial de la Salud que habla de que el agua potable de los peruanos, tanto en Lima como en Puno, tiene arsénico. Arsénico en niveles que no son aptos para los seres humanos. Yo creo que no podemos darle la espalda. Ojalá que ambos ministros tengan el apoyo de la presidencia del Consejo de Ministros, pero el esfuerzo es limitado cuando solo es un ministro de un sector y no es el presidente del Consejo de Ministros el que convoca a todos los involucrados, porque no es solo un problema de un sector, es un problema que afecta por lo menos a 5 ministerios. ¿Tú crees que se le debe reclamar entonces el día de mañana a Fernando Zavala Lombardi que se le devuelva y reasuma las funciones contra la tala ilegal y contra la minería ilegal en la PCM? Es que la lucha contra la minería ilegal no es solo formalizar a las personas que trabajan en socavón. Eso es una parte del problema. El problema serio es el problema del mercurio. La depredación de los bosques, esas 50.000 hectáreas, esa foto tan horripilante que sacaron en el comercio en la zona de Madre de Dios, ¿no? Uno va a cualquier escenario internacional y hoy desde el satélite se monitorea y se grafica el grave problema que amenaza nuestra Amazonía. Y yo no estoy siendo exagerado, estoy dando testimonio de lo que he visto en 2 cumbres mundiales de cambio climático. Si hay algo que el mundo piensa con preocupación del Perú es: tenemos que frenar la pérdida de bosques primarios, tenemos que frenar actividades que ya en el siglo XXI no pueden seguir, como es el uso del cianuro, el uso del mercurio de manera irresponsable. El Perú vive de su minería, pero esta otra minería no tiene nada que ver con la minería seria, moderna, que practica los mejores estándares. Nosotros no podemos vivir el Far West, el hacer lo que me da la gana, claro, el destruir el patrimonio de las futuras generaciones. Ese es el problema. Esperemos que mañana entonces algún miembro del Parlamento, a lo mejor escuchándote a ti el día de hoy, recoja esta inquietud y se la plantee a Fernando Zavala si, a ver, hay alguna reconsideración de la medida. Yo en realidad no me había detenido a mirar como tú la especificidad de este traslado, de esta transferencia, ¿no? Y bueno, si realmente cree que hay consecuencias serias, pues Zavala tendrá que dar una explicación bastante seria a su vez también de por qué se ha deshecho de estas áreas. El presidente del Consejo de Ministros es más que un coordinador. Somos un país que está mal acostumbrado a políticas lineales. Hay, por ejemplo, un importante volumen de recursos en subsidios que no da el MIDIS.
Tú sabías, por ejemplo, que comenzando este gobierno, nomás hay 1.000 millones de soles disponibles en el llamado FICE, que es un fondo de inclusión social en el sector energía. Exacto. Ahí faltan criterios de sostenibilidad, porque no podemos seguir repartiendo cupones de descuento para el GLP en pueblos aislados que siguen cocinando con leña y bosta, y donde se ha demostrado que la mayor parte de esas viviendas no utilizan el GLP. Quiere decir que el subsidio no está siendo bien aplicado, no es un subsidio sostenible. Lo que tenemos que hacer es orientar esos recursos a generar usos productivos, mejore la salud, mejore la educación a partir del aprovechamiento del potencial energético con tecnologías, por ejemplo, renovables en zonas muy lejanas donde no va a llegar el camión distribuidor del GLP y la familia pobre no tiene cómo pagar el precio restado, el subsidio de 16 soles, y ese es un problema, ¿no? Eso tiene que ver con la herencia, el legado, la foto que dijo Yantumala, que le ha dejado al nuevo gobierno. Cayetana Aljovín del MIDES ha dicho hace poco que recibe de los 5 programas sociales a su cargo solamente con evaluación de impacto 1, y que 4 ha tenido que llamar al Banco Interamericano de Desarrollo, a sus expertos, para que puedan hacer esa medición, que resulta muy importante, porque una evaluación de impacto quiere decir cómo has utilizado, ¿no es cierto?, de manera adecuada los recursos y cómo lo has distribuido y cómo has mejorado la condición de vida en el rubro respectivo, Pensión 65, Jaliwarma, ¿no es cierto?, Cunamás. Pero esos son los programas que tienen mejores indicadores frente a los 5 programas sociales que están en educación, en salud, en energía. Pero que además deberían ser absorbidos, sumarse, ¿no es cierto?, a la administración del MIDES. Pero total, ese legado era un fraude también. Es un problema de que los recursos del Estado tienen que invertirse en generar empoderamiento, construcción de capacidades, hacer que la gente se valga por sí misma, no generar dependencias perniciosas como lugares donde ya la gente no trabaja porque está acostumbrándose a recibir una suma de dinero, o el caso del vaso de leche, que se reparte en lugares donde hay un auto del año en la puerta y una construcción de 3 pisos, ya es clase media. Entonces, eso no es construir país, hay que enseñarle a las personas a valerse por sí mismos. Pedro Gamio, siempre un gusto conversar contigo y tenerte en Palabra Libre, donde vamos a conversar ya luego de la presentación del gabinete Zavala. Los próximos días habrá mucho que decir. Y yo repito que ojalá alguno de los congresistas haya escuchado tu planteamiento, tu visión, que me parece atendible, como por lo menos que se le pregunte a Fernando Zavala y se le diga: oiga, señor, usted se está deshaciendo de 2 acciones transversales, intrasectoriales, como tú lo has llamado, como es la tala ilegal y el tema del combate a la minería, también ilegal. ¿Y por qué razón lo hace? Eso es quitarle peso, quitarle de repente decisión política, ¿no es cierto?, al emprendimiento del gobierno sobre ese tema. Ojalá que puedan preguntárselo el día de mañana y lo comentaremos en los próximos días. Siempre es un gusto, César. Gracias, Pedro Gamio. Hacemos una pausa y continuamos aquí en Palabra Libre. Ya viene Fernando Urbina.